animales. Por ahí desde esta parte del mundo vemos las corridas de toros y nos asombran. Por ahí desde otra parte del mundo ven cómo trabajamos con nuestros caballos en la calle y cómo los exigimos y también se asombran. La cuestión es que tenemos un invitado, un activista, que ha tenido, digamos, una responsabilidad o que ha colaborado mucho o que ha venido trabajando para que, por ejemplo, en Cataluña se haya logrado la abolición de las corridas de toros. Él es Leonardo Anselmi, es argentino y estás trabajando entonces en distintos países, justamente por estos temas. Así es, buenos días. Sí, efectivamente trabajo en todo el sur de Europa y Latinoamérica. Soy director de la Fundación Franz Weber para este área. Es una fundación muy prestigiosa de Suiza que se dedica a defender los animales y la naturaleza. Y evidentemente hay un crack en mi vida muy importante que fui portavoz, enlace político además de la plataforma PROU, que quiere decir basta en catalán, que fue una plataforma ciudadana muy pero que muy grande, donde había celebridades, gente del mundo académico, gente del mundo de las artes, o sea, realmente fue toda una sociedad en movimiento que se puso de pie por este tema. Y haberlo logrado el 28 de julio del 2010 se votó en una votación histórica en el Parlamento de Cataluña, con más medios de comunicación extranjeros que nunca en la vida del Parlamento de Cataluña se votó esta decisión. Y sí, efectivamente. De prohibir las corridas de toros en Cataluña. De prohibir las corridas de toros en todo el territorio catalán. ¿Solo en Cataluña? Solo en Cataluña de momento. Sí, por una cuestión competencial. Las competencias sobre protección de los animales, espectáculos y cultura las llevan las autonomías en España, no el gobierno central. Entonces, necesariamente tenemos que hacerlo así. O sea que este fue el primer gran paso. Fue el primer gran paso. Y me imagino que siguen trabajando para las diferentes zonas de España. Efectivamente, diferentes zonas de España y de Latinoamérica, porque hay 5 países en Latinoamérica que todavía conservan este tipo de espectáculos y también estamos trabajando para que ahí se terminen aboliendo. Pero yo pienso que Cataluña no fue un hecho histórico ni épico, sino que fue el principio de una tendencia, porque meses después vino Bogotá, acabamos de tener también la noticia en Quito que parece que ya no va a haber corridas de toros tampoco, hubo un plebiscito, de hecho en Quito preguntando al respecto, bueno, en todo Ecuador. Estamos trabajando todavía con algunas estrategias jurídicas, pero sí, evidentemente hay una decadencia muy grande de estos espectáculos, pero si hay que ser un poco más profundo, quizás yo pienso que estamos reconsiderando nuestra relación con los animales en general. No solamente en los espectáculos con animales, sino que durante el siglo XX la ciencia nos dijo que los animales no son cosas, como decía Descartes, no son máquinas animadas, son seres con capacidad de sufrir. O sea, tenemos muchas diferencias con los otros animales, pero hay algo que tenemos en común, y es la capacidad de sufrir. Un cerebro que interpreta el dolor como sufrimiento, el hambre como sufrimiento, el miedo como sufrimiento, y eso nos pone en un dilema ético. Claro. Evidentemente. Te iba a preguntar, porque digo que el hombre haya usado, se haya valido de los animales, esto forma parte de nuestra historia. Así es. Justamente, la inteligencia del hombre permitió que pudiera entonces domesticar algunos de los animales y valerse de sus fuerzas, de sus posibilidades, etcétera. ¿No es ir en contra de lo que nos hace humanos esta intención de terminar la relación con la atracción a sangre? Te lo pregunto, obviamente. Por supuesto, para desarrollar el argumento. Sí, no, yo estoy plenamente de acuerdo con que eso fue así, que fue la inteligencia humana lo que nos dio una supremacía, pero en definitiva es un discurso de poder, no es un discurso ético. Es decir, yo puedo explotarte, por lo cual te exploto y te utilizo, pero no es un discurso ético. Si vamos al plano de la ética y hablamos realmente que no tenemos que hacer daño, no tenemos que causar daño siempre que podamos evitarlo, evidentemente tenemos que reflexionar sobre nuestra vida con los animales. Y yo pienso que lo que realmente nos hará humanos en esta nueva era de la humanidad, en este nuevo tiempo de la humanidad, donde, imagínense ustedes, hace 40 años o 50 años no vivíamos como ahora, vivíamos muy diferentes, ahora podemos mandar mediante vías electrónicas un mensaje a la otra parte del mundo y que lo leen exactamente en un segundo, interactuar con millones de personas que no conocemos, cruzar el charco, irnos de un lado a otro en cuestión de horas. Hace años no podíamos hacer eso. Y así como la tecnología sirvió al ser humano para aliviarlo de su trabajo muscular, agotador, porque eso pasó en la revolución industrial y gracias a eso pudimos abolir la esclavitud, yo pienso que ahora eso también tiene que volver a beneficiar, y en este caso a los animales, ¿no? Que podamos reemplazarlos. ¿Qué pasa entonces en Uruguay? Tu visita al Uruguay, a propósito de qué, ¿cuál es el objetivo final, digamos, de tu trabajo aquí? Bien, tenemos una campaña para toda Latinoamérica que se llama Basta de TAS, que quiere decir basta de tracción a sangre. Esto involucra un componente ético no solamente con los animales, sino también con muchos seres humanos que llevan carros sin caballo, que los llevan caminando, o personas que llevan carros con caballos pero que no tienen una inclusión social, son excluidos laborales. Entonces, es evidente que esta campaña puede beneficiar no solamente a los animales, incluso la forma en la que recogemos la basura, los residuos, en la forma en la que los seleccionamos.
Evidentemente la campaña Basta de TAS no plantea solamente sustituyamos el caballo por un motocarro, por una camioneta, por lo que sea, sino que lo que plantea es todo un menú de acciones sobre unas políticas de tratamiento de los residuos, una política de ejecución del tratamiento de los residuos para la reutilización, el reciclaje, más contención social para los hijos de estas personas, contención social y inclusión laboral para ellos y también el reemplazo de los caballos por métodos de tracción motora, por herramientas del siglo XXI, vamos a decir. Ustedes saben, las calles uruguayas hace 30 o 40 años eran muy diferentes a las de ahora. Quizás muchas eran de tierra, teníamos los palenques para atar los caballos prácticamente en todas las esquinas, y ahora tenemos shopping, parking, semáforos, miles de autos. Entonces, evidentemente, si bien fue la exclusión y fue la marginalidad lo que llevó a estas personas a no poder ayornarse a herramientas del siglo XXI, hoy esas herramientas profundizan más esa exclusión, porque la gente los discrimina más todavía porque no viven como vivimos nosotros. Ahora, cuando ustedes hacen ese planteo para, en este caso estamos hablando de los carritos, los recolectores de basura, los clasificadores con carritos. Hablan siempre de los caballos porque, por ejemplo, si yo te digo, sí, bueno, es un carrito, pero el caballo está en buen estado, trabaja un par de horas, o tiene un buen cuidado. ¿Ahí también están en contra? Siempre. Mire, sí, siempre existe un maltrato, pero evidentemente hay grados, no es una cuestión de tipo. O sea, ¿qué quiero decir? Dentro de los carreros que usan animales hay tres tipos, básicamente. Una minoría que los maltrata mucho, que son crueles con los animales. Una minoría que los trata muy bien, que los tratan como un compañero de trabajo, que quizá el caso que decías. Y una mayoría que es una herramienta. A mí una cosa que no me genera dolor, pero sí mucha tristeza, es cuando me acerco a un carrero y le pregunto cómo se llama el caballo y el caballo no tiene nombre. Y eso me genera tristeza, no dolor. Cuando lo veo maltratado me genera mucho dolor, me genera sufrimiento. Pero siempre en todos los casos hay un índice de maltrato, incluso en el que lo trata como a su hijo, como a su compañero de trabajo, porque lo que te decía, los caballos en el medio de los autos se estresan, pasan miedo. Sí, claro. Acá hace poco tuvimos un gravísimo accidente en la Rambla. Hubo varios, más allá de eso, en realidad lo que quería era seguir con el tema de los caballos. Perfecto, lo sacamos de los carros. ¿Qué pasa con el caballo que hace la actividad en el agropecuario, que acá es tan usado? Bien, la verdad es que yo personalmente pienso de que ya podríamos empezar a reemplazar los animales en todos los ámbitos. Yo los reemplacé hasta en mi consumo. Mira, esto es una anécdota. El día que vi un video de comer un matadero, yo no sabía comer en los mataderos. O sea, de hecho, nunca me lo había puesto a pensar. Me comía el pedazo de carne y ya está. Y un día me mostraron un video grabado con cámara oculta y dije, yo no quiero formar parte de eso. O sea, sinceramente tomé una decisión de decir, voy a cambiar mis hábitos de consumo, porque yo si me dan un cuchillo y una vaca, yo no sé cómo se relaciona uno con el otro. Yo no puedo matar un ternero, por ejemplo. No podría, con mis manos. Pero lo hacía con mi dinero. Entonces yo pienso que los animales en general tenemos que buscar una alternativa para no utilizar los animales. Pero es evidente que podemos avanzar en términos políticos o legislativos o administrativos, donde tenemos una mayoría social que nos esté apoyando y donde haya unas alternativas que realmente sean eficientes. Yo no sé si en el campo las hay. ¿Cuáles son las alternativas para el caballo? Bueno, yo pienso que acá tenemos que hablar también de un menú de opciones. No, porque vamos a decir, el carrito lo sustituimos con una moto, bárbaro. Sí. Ahora, un caballo es un animal que consume muchísimo. Si no tiene un fin, va a terminar en el frigorífico. O sea, que va a irse, en tu campaña se va al plato de la comida. No creo. Mira, la verdad es que las ciudades donde hemos avanzado bastante con esto, muchísima gente se dio de alta para ser adoptantes de los caballos. Que de hecho aprovecho acá los medios, que la gente entre en bastadetas.com.uy y se pueden dar de alta como adoptantes, porque necesitamos mucha gente que quiera tener una finca, un lugar, un espacio donde preferimos que se adopten dos, pues son animales gregarios, les gusta mucho convivir entre ellos, aparte es maravilloso tener dos caballos, ver la relación entre ellos es maravillosa, y los podemos tener como un acto de bien. Y la verdad es que si tenés un campo y tenés pasto, no te cuesta mucho dinero tener un caballo, excepto que tenga algún problema veterinario. No, si tenés una producción agropecuaria, un caballo es un consumo altísimo. Es más, es como un ternero y medio, un novillo y medio. Si le tenés que dar de comer, digamos, de forma artificial, por decirlo así, sí. Si vos tenés un campo natural, el caballo cuesta muy poco. Va comiendo, con 1 hectárea al año el caballo ya tiene para comer. Decime una cosa, ¿y cuál es el vínculo entonces con la gente de los municipios, con la cúpula política, que también son los que de alguna manera van a viabilizar que esto, ¿no? Así es. Mira, la campaña Basta de TAS no es una protesta, es una propuesta. Nosotros venimos con toda una serie de elementos técnicos, de recomendaciones, de protocolos de acción,
desde la redacción de normativas, ordenanzas, leyes, o sea, es todo un menú de opciones que ponemos a disposición. Desde cómo adoptar los caballos, que es algo que nos vamos a hacer cargo desde el propio movimiento social, de buscarles casa, de hacer controles posadopciones para que esos caballos no estén en los platos, para que estén realmente jubilados, como tiene que ser, porque además es el mensaje que queremos dar a la sociedad, ¿no? Pero por otra parte también, ¿cuáles son las tecnologías adecuadas para poder cambiar? No todas las tecnologías les sirven a los carreros para poder hacer el trabajo que hacen, tienen que ser unas tecnologías muy concretas, también hacemos recomendaciones sobre eso, sobre todo la contención social que hay que darle a los hijos de los carreros, porque el hecho de que a veces los carreros vayan con los chicos en los carros no quiere decir que sean explotadores de los niños, quiere decir que nos quieren dejarlos solos en las casas, en barrios que son inseguros, etcétera, donde pueden acabar en drogas. Está claro que hay una problemática social que va mucho más allá de eso. Es un globo, clarísimo. Es un tema bastante complicado. Entonces yo creo que es muy importante esto, que nosotros podamos tener un acceso a la administración para poder explicar esto. Ya hay algunos acercamientos, evidentemente, y hay muchos acuerdos, pero sí que hace falta, yo pienso que voluntad política sí que hay. Lo que faltaba era ese conocimiento técnico. Y bueno, es un poco lo que venimos a aportar. Muy bien. Veíamos por ahí hace un ratito la página web donde se pueden comunicar con ustedes. Tienen también contactos para mientras están acá. Efectivamente, es la página bastadetas.com.uy. También nos puedes encontrar en Facebook. Y el día jueves a la 1 hacemos una presentación formal en el Hotel Lafayette. Hacemos una presentación formal de la campaña. Quienes quieran pasarse a escuchar un poco el programa, ahí vamos a estar. Fantástico. Han hecho un buen trabajo igual en estos meses, los hemos visto y hemos leído de ellos varias noticias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy bien. Tengo recomendación para hacerles. Dale. Porque el tradicional Cyber Monday llegó a Uruguay con ofertas en servicios de comunicaciones. Solo por hoy, lunes 26, en Antel encontramos